Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es firmes en la fe. De estos 4 versículos, es firmes en la fe, y dice el verso 26, el verso 20, así entramos rápidamente. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Cristo reconciliar todas las cosas. Pablo nos deja claro, totalmente claro, que todo gira alrededor de Cristo. Que en Cristo, que es lo que estamos viendo y hemos visto en este capítulo 1, está la preeminencia, está la plenitud. Jesús es suficiente. Leímos, y así fue como terminamos la semana antepasada, en el verso 19, que dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recordemos que para los gnósticos, Cristo no podía ser Dios, porque un ser humano no puede ser Dios. Y Pablo les está demostrando que sí. Les está demostrando la encarnación de Cristo. Y que Cristo es Dios y que en Él está todo, que en Él está la plenitud, que en Él estamos completos, que no necesitamos absolutamente nada. Y dice reconciliar, por medio de Él reconciliar todas las cosas. La palabra reconciliar es la palabra griega apokatalazo y significa reconciliar totalmente. O intercambiar o cambiar. Aparece con frecuencia, obviamente, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo también la utilizó o la aplica en la siguiente escritura, en Romanos 5:10. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, porque Cristo vive, nosotros viviremos, dice Pablo. Porque Él resucitó y es que estamos reconciliados, podemos tener esa seguridad de aquellos que estamos en Cristo, de que hemos sido reconciliados con Cristo. Completamente, reconciliados, intercambiados. Por ejemplo, en el verso 3, ahí donde estamos, en Colosenses 1, no se vayan a mover de Colosenses 1, porque obviamente vamos verso a verso. Y ahí mismo en Colosenses 1, en el verso 3, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos intercambió. De eso es de lo que está hablando. En primera de Pedro 2:9, que nos dice la palabra, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos intercambió o nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nos reconcilió consigo. Luego Pablo escribió algo sumamente importante y dice ahí mismo en el verso 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Esto significa que Jesús ha reconciliado las cosas, tanto terrestres como celestiales.
Con la caída de Adán y Eva, lamentablemente toda la creación se corrompió. Con Dios, la obra de Dios, lo que viene siendo la obra de Cristo, no se limita únicamente a los seres humanos, sino que restaura todo el universo, hermanos. Y esto es maravilloso. Es un verso maravilloso. Por ejemplo, nos dice Romanos 8, 19 y 21, y ahora lo podemos entender, porque la creación había sido afectada, fue afectada. Y dice Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, la misma creación, el mismo universo, la misma tierra, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Anhela, aguarda que nosotros seamos ya trasladados precisamente de aquí de la tierra. Están anhelando ellos el rapto de la iglesia. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Qué maravilla! La reconciliación que Cristo logra es restaurar el universo y su estado a su estado perfecto, a la perfección, que es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. El Señor, a través de su Santo Espíritu, día con día nos va moldeando a Cristo. Nos va moldeando a la imagen de su Hijo, va formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y esto es precioso y es maravilloso. Bueno, a mí me encanta poderlo ver. Pedro escribió lo mismo en su segunda epístola, segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ellos, para cada uno de los apóstoles, obviamente habían sido enseñados por Cristo mismo. Muchos de los discípulos del primer siglo conocieron a Cristo, conocieron sus enseñanzas, y ellos lo sabían y no tenían la menor duda de que esto iba a acontecer. El paraíso perdido por el primer Adán va a ser restaurado para siempre por el segundo Adán. Esto es por Cristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, la reconciliación se logra mediante la sangre de Cristo, la sangre de su cruz. Esto les está enseñando a los gnósticos o aquellos que no creen que Jesús es Dios, que Él vino como hombre y murió como hombre para poder pagar nuestra deuda de pecado, y solo en Él hay salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente Cristo. Lo que está diciendo la palabra es que no hay otro sumo pontífice, no hay otro sumo sacerdote. Es Cristo, es a través de Cristo y nadie más. Cristo pagó y lo pagó completamente mediante la sangre de su cruz. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre, dice Cristo, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión. La palabra griega y es áfesis, perdón para libertad, remisión de los pecados. Áfesis. Así lo escribió en el verso 14, en quien tenemos redención. Allí en Colosenses 1:14 dice Pablo, en quien tenemos redención, tenemos áfasis,
tenemos perdón, tenemos libertad por su sangre, tenemos el perdón de los pecados. Jesús en la cruz declaró: consumado es. Tetelestai. Consumado es. Jesucristo está diciendo: es suficiente. Está completado. Ha finalizado. Se acabó. No hay más sacrificios por los pecados. Tetelestai. Consumado es. Lo logré. Lo hice. Cargué con el pecado de la humanidad. Bendito sea su nombre. Firmes en la fe. El verso 21 dice, Colosenses 1:21 dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado. Ya vimos lo que es la palabra reconciliar. Ahora los ha trasladado de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Nos ha comprado, nos ha trasladado. Aquí vemos una vez más la grandeza de la obra de Jesús. Eran en otro tiempo extraños y enemigos. Recordemos que al parecer, que al nosotros más bien pertenecer al linaje de Adán, nacemos siendo extraños y enemigos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos infectados con el pecado. Por eso Jesucristo le dice al maestro, a Nicodemo, le dice: tienes que volver a nacer, tienes que renacer, hay que nacer de nuevo. Extraños es la palabra griega apolotrió, que significa literalmente ajeno, alejado, extraño. Con la caída de Adán y Eva, la creación se alejó, se extravió de Dios, se afectó en mente y en comportamiento. Por eso, como todos los días, sale nuestro Señor Yahvé de los ejércitos a recorrer el paraíso y le dice: hombre, ¿dónde estás? No porque el Señor no supiera dónde estaba, el que no sabía dónde estaba era Adán. Ya estaba alejado, estaba perdido, estaba extraviado. No sabía qué había acontecido. Dice: escuché tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. Ah, le dice el Señor: ¿quién te dijo que estabas desnudo? La mentalidad cambió. Romanos 3, 10 al 12, con esa caída de Adán y Eva, la creación se alejó, se extravió de Dios, y por eso podemos leer en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Pablo, está escrito en los Salmos, vayan a los Salmos, Salmo 14, Salmo 53. Ahí vas a ver que esto es lo que dice. Para el hombre natural, para el hombre sin Cristo, el hombre que no ha venido, que no ha sido reconciliado. Ahí mismo Pablo en el verso 23, en Romanos 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano se va a salvar por sí mismo. Por muy bien que se quiera portar, no puede. Simplemente no puede y no va a poder. Ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios por su propia cuenta. Si tú y yo buscamos al Señor, fue por el mismo Señor. ¿Por qué? Por su gracia.
¿Por qué? No lo sé, hermano. Algún día el Señor nos lo dirá, porque a nosotros sí se nos reveló y a otros no. En pocas palabras, para amar a Cristo o para amar a Dios necesitas a Dios. No hay otra. Por uno mismo no se puede. Y es que el hombre en su estado natural, infectado por el pecado, no puede por sí mismo sujetarse a los designios de Dios. No puede. Así lo dice Romanos 8, 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan y no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede. Si a duras penas nosotros como cristianos, y eso porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda. Pero ¿cuántos de nosotros cuando andábamos sin Cristo, por más que quisiéramos portarnos bien, no sé cuánto tiempo pasaría y volvías a cometer el mismo pecado? Y lo volvías a cometer y lo volvías a cometer. No se puede. El hombre natural no quiere nada con Cristo. Por eso escribió Pablo y los enemigos del original griego agitzros o ejetzros, que significa aborrecedores, odiosos, hostiles, o como el diablo, adversarios. Eso es lo que significa precisamente. Esto es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Juan 3, versos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más a Satanás que a Cristo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo. Y eso lo podemos ver a través de los siglos. Hoy en día no es la excepción. Hoy en día tú a alguien que no conoce de Cristo le dices que eres cristiano y empiezas a él, le aguadas la fiesta. Ya no quiere nada contigo. Preocúpate el día que los del mundo quieran algo contigo y se lleven bien contigo. No se puede ya. No puedes mezclar el agua con el aceite. No puedes mezclar la luz con las tinieblas, porque la luz disipa las tinieblas. No se puede. Y cada vez se va a poner peor. Lo acabamos de ver con Charlie Kirk. Y eso que no era un hombre así que digas, ¡uy, qué predicadorazo! Pero el hombre empezó a remover ahí, metiéndose en las escuelas, hablando de Cristo, y dijeron, bórrenlo. Él sabía que se lo iban a echar. No puedes. No puedes. El hombre en su estado natural, o sea, el hombre que está sin Cristo, no quiere nada con él. Aborrece a Cristo, como lo acabamos de leer. Juan 15, 18 dice, y el mundo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Cristo nos está diciendo ahí, los va a aborrecer, el mundo los va a aborrecer. Juan 15, 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Luego en el verso 25 hace una declaración nuestro Señor Jesucristo y dice, sin causa me aborrecieron.
Para que cuando tú veas que eso está sucediendo y digas, pero ¿por qué si dije Cristo? Hasta parece que se enroncharon. Hasta parece que les dio alergia o parece que se molestaron, se enfurecieron. Sin causa lo aborrecen. Aborrecen a Cristo. Tú puedes hablar de Buda, de Krishna, de María, de quien quieras, y suave. Aún en la televisión, pero está prohibido Cristo. Hasta la Coca-Cola tiene prohibido el nombre de Cristo, de Jesucristo. No es casualidad, hermanos. Hollywood está peleado con Cristo. El tonto de John Lennon estaba peleado con Cristo, se sentía más famoso que Cristo. En muchos países quieren desaparecer la Biblia. No van a poder. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia jamás. Jamás. Ni los emperadores pudieron. Les digo a mis hijos que están como los de Hydra o cuando Hitler corta una cabeza y dos van a surgir. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso ha pasado con la iglesia. Corta una cabeza y surgen dos o tres. Nunca pensaron que todo el mundo fuera a responder. Ahora sí que murió Charlie Kirk. Era muchísima gente en todos lados. En Londres, en Alemania, en México, en todo el mundo, en Corea. ¿No? Manifestaciones y unas fiestotas alabando al Señor y glorificando a Dios, así como diciendo, no nos van a callar. Bendito sea Dios por ello. Ahora nos ha reconciliado. Hijo, siéntete doblemente dichoso, siéntete bienaventurado de estar, de ser de los llamados, de los escogidos por Dios. Dale gracias todos los días y dile, Señor, ¿por qué? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué me escogiste? Bueno, será como dice tu palabra, escogiste lo peor y lo vil del mundo. Pero gracias por ello. Como en el principio, como en Génesis, hay buenas noticias. Tan pronto como el ser humano peca, Dios en su gracia da la solución, da el antídoto. Gracias a Dios por su amor, misericordia y bondad. Damos gracias a Dios por su gracia. Segunda de Corintios 5, 17 al 19, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó que vayamos y prediquemos al mundo esta gran verdad, que únicamente a través de Cristo vas a poder ser salvo. Vas a poder ser reconciliados con ese Dios santo, santo, santo. Ahora entendamos esto. Pablo deja claro que eran en otro tiempo extraños y enemigos. Las cosas viejas pasaron ahora.
Ahora todo ha sido hecho nuevo, somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque ahora hemos nacido de nuevo, hermanos. Esto significa que en Jesús ya no somos extraños, ya no somos enemigos de Dios. Ahora nos ha reconciliado, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz. Así se lo dijo Pablo también a la iglesia de Éfeso, Efesios 2, 12 al 13, o 12, 13, y dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo mismo que le está diciendo a los colosenses, se los está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso. Por la sangre de Cristo ustedes han sido reconciliados. Ahora somos de Dios, somos de su exclusiva posesión, como lo dice Deuteronomio 26, 18. Somos sus hijos. Antes no éramos pueblo, ahora somos su pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia a través de la sangre de Cristo. En Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira algo bien importante, subraya el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los genes que tú y yo portamos hoy en día, si estamos en Cristo, son los de Dios, hermano. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo ha sido hecho nuevo. Ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos de su exclusiva posesión. Ahora tenemos una amistad con Dios y eso debe reflejarse en nuestro diario vivir. Qué hermoso, hermoso nuestro Dios. Ahora nos ha reconciliado. Verso 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar los santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La muerte de Cristo hace posible que los cristianos que antes éramos extraños, que éramos enemigos de Dios, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones pecaminosas, ahora somos presentados delante de Dios a través de Cristo, santos, sin mancha e irreprensibles. Por eso es que Cristo vino a morir por ti y por mí. Qué hermoso es nuestro Dios. Debemos entender la necesidad. Por fuerza, todo ser humano, aquellos que nos van a escuchar a través de las redes, necesitas a Cristo, porque si no te vas a perder. Necesitamos a Cristo. Debemos entender esa necesidad de ser reconciliados con Dios. Y es únicamente a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Podemos ver a Dios como el juez justo y nosotros somos culpables delante de Él. Por lo tanto, necesitamos perdón y justificación. Y eso viene a través de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado aquí en la Cristo, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Cambia nuestro pecado por la justicia, Cristo. Bendito sea Dios. La expresión de su cuerpo de carne
es redundante, es suficiente, es todo lo que necesitamos. Una vez más, no hay más sacrificios por los pecados. Profetizado por Isaías 53:4, y lo cita precisamente el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Algunas traducciones dicen fueron salvados. Hemos sido sanados, hemos sido salvados. Gracias, Cristo, por ello. Y no solo salvados, sino presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¡Qué bendición! Profundo es el amor de Cristo. No lo puedo yo comprender. Como decía David, ¿quién es el hombre? Cuando miro los cielos, la obra que tú has hecho, digo, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos? Demos gracias a Dios por ese sacrificio, hermano. Día tras día valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Este es el resultado de la expiación de Cristo. Ahora tiene que haber un deseo de ser salvos, y también debemos desear ser santos y sin mancha, irreprensibles, en gratitud a aquel que pagó por nosotros, valorando lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por salvarnos. Francamente, yo no entiendo a la gente que me pregunta una y otra vez, hermano, ¿se pierde la salvación? No los entiendo, hermanos. Se me figura que es como si me estuvieran preguntando, hermano, ¿tengo permiso de estar pecando? ¿Puedo aventarme cualquier canita al aire de vez en cuando? ¿Puedo seguir pecando? ¿Puedo seguirme empuercando? ¿Puedo volver como el perro vuelve al vómito? Pregúntale a Cristo. Fíjate lo que Él pagó por ti. ¿Cómo puedes preguntarte eso? Es obvio que si te salvó no se perderá la salvación, pero la pregunta es más bien, ¿soy salvo? ¿Estoy en la fe? ¿Qué es de lo que está hablando aquí Pablo? No que lo otro a mí me resulta así como que, hermano, ¿puedo seguir viendo pornografía? ¿Entiendes? Y el día que estemos delante de Él, tú no vas a poder decir, es que el pastor me dijo. Es que fulanito de tal me dijo, y usted sabe, era una eminencia. Te va a decir el Señor, yo te dejé mi palabra. ¿Qué te dije yo? ¿Valoraste a mi hijo? ¿Valoraste lo que Jesús hizo en la cruz por ti? ¿Viste el precio que pagaste? Pues ¿quién te creías, compadre o comadre? ¿Quién te creías? No somos nada, hermano. Todo se lo debemos a Él.
Él nos reconcilió, nosotros le amamos ahora a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué? No lo sé. Un día se lo preguntaré. Como dice la canción de Marcos Vidal, no sé qué fue lo que viste en mí para llamarme. No sé qué fue lo que viste en mí, pero aquí estoy y te doy gracias por ello. Y mientras no muera, viviré para Él y seré para Él y estaré con Él. Y Él será para mí mi Dios. Y Él será todo para mí siempre, siempre. No debemos hacerlo por el deseo de escapar del fuego del infierno. Debemos hacerlo, hermanos, por estar con Cristo. El anhelar ser santos y sin mancha, irreprensibles, debemos de hacerlo precisamente por estar con Él, por agradarle a Él. No para salvación, es por amor a Él. Lo he perdido todo y todo lo tengo por ganancia, decía Pablo, para ganar a Cristo. Por el conocimiento de Cristo, por conocerlo cada día más y más. Todo lo he perdido, todo lo que he ganado lo he perdido por amor de Él. Ese es el clic que los apóstoles traían, ese es el clic de muchos de los cristianos del primer siglo. Mira qué privilegio y qué bendición. Ahí te va para que lo apuntes, Efesios 1:4. Para que ya no te sigas preguntando lo otro, más bien es, Señor, yo quiero estar contigo. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que formara todo, te escogí. Otra vez, ¿por qué? No lo sé. Pero es un privilegio, hermanos, que no lo debes soltar. No te sueltes de aquel que te agarró. Vive para Él. Vive para Él. Por eso Dios nos hace un llamado a la santidad a través de toda su bendita palabra de la Biblia. Levítico 20:26, han de serme santos porque yo Yahvé soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Dios hace un llamado a la santidad a sus hijos, un llamado fundamentado precisamente en Cristo Jesús. Esta santidad es que te apartes de la corrupción del mundo y vivas para Dios. Romanos 6:22 dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias, Señor. Ser santo es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Muchos hasta serán ministros, así como uno. Pues si en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre hice esto y todo. Y el Señor, apártate, no te conozco. Hacedor de maldad, nunca te conocí.
Considera esas palabras. Solo el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece la palabra de mi Padre, el que vive para mi Padre, ese es. ¿A cuántos verás que no hicieron, a lo mejor no los viste un milagro, nada, pero mantuvieron una relación con Dios de una manera muy especial? Acabamos de leer a Pablo. Dice Pablo en Filipenses 2, 14, 15, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Ahora veremos lo que nos dice el escritor de Hebreos y después leeremos lo que dice Pedro. Dice el escritor de Hebreos 12, 14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Citando a Levítico 11 y Levítico 19. Ahora cerremos con broche de oro con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:16. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Santo significa que nos ha apartado, hermano, nos ha reconciliado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Nos ha apartado de los pueblos para que sean míos, dice el Señor, sin mancha e irreprensibles, a que estemos firmes en la fe. Verso 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer fundados y firmes en la fe. El Espíritu Santo nos está diciendo, hermanos, permanezcan fundados y firmes en la fe. Aquellos que verdaderamente son reconciliados y santos, perseveran, permanecen en Cristo, permanecen en la fe. El principal enfoque de Pablo es el de continuar obedeciendo la verdad del Evangelio, que estemos firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que se nos ha predicado y que hemos oído, que lo creamos de todo corazón y que digamos, sí, Señor, es tu palabra y tu palabra es ley para mí. Quiero obedecerte, quiero amarla, quiero atesorarla. Es importante para los cristianos continuar en una conducta piadosa día tras día. Bernabé en el libro de los Hechos exhortó que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Hechos 11:23. El pastor John Piper de nuestros días, que es de los que todavía nos queda, porque se están yendo algunos de los hermanos pilares fuertes en la fe. El pastor John Piper dice, nuestras acciones no son la base de nuestra salvación, son la evidencia de nuestra salvación. No son fundamento, son demostración. Amén a eso. Lo vuelvo a repetir, nuestras acciones no son la base de nuestra salvación,
son la evidencia de nuestra salvación. No son fundamento, son demostración de que verdaderamente estamos en Cristo. Esa era una preocupación de los apóstoles, de los discípulos del primer siglo. Pablo confirmó los ánimos de los discípulos en Antioquía, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Hechos 14:22. Por ejemplo, le escribe a su discípulo amado, a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Que no se nos olvide que el Señor nos ha dado una vida renovada precisamente para amarlo a Él, para servirle a Él, para estar con Él y aborrecer el pecado. Que cada vez que tú y yo nos resbalemos, cada vez que tú y yo pequemos, nos dé coraje y digamos: miserable de mí, Señor, líbrame de este cuerpo de pecado. Perdóname, que te duela. Y le digas al Señor: pero no lo voy a volver a hacer, me arrepiento, me arrepiento. Que te duela. Hay que permanecer en la fe, nunca desertar, nunca apostatar de la fe. Si el Evangelio enseña la perseverancia de los santos, o sea que Dios te ayuda a llegar, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También enseña que los santos son aquellos que perseveran hasta el final. Y ahí mismo en Filipenses 2:12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y luego aquí viene la perseverancia otra vez de los santos, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea Dios. Así que vemos que tanto la perseverancia de los santos y que los santos perseveren van de la mano. Y eso le agrada a Dios. La continuidad es la prueba de esta realidad. Hebreos 10:35 dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza se refiere a no abandonar o a mantenerse firme en la fe. Ya vamos a terminar. Hay una referencia precisamente aquí en no pierdas esa confianza, de que dice el escritor de Hebreos de que había soldados cobardes que se apartaban del lugar de la guerra y dejaban su escudo y huían de la batalla. Que tiene grande galardón se refiere a la salvación y a la vida eterna con Cristo. Y termino con 1 Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Firmes en la fe.